Y ya presentando a Nuria, yo también quería decirles que siempre cuando uno trabaja en libertad de prensa y entrevistas que le hacen a uno o en la CIPA a los periodistas, nos preguntan, y bueno, y los periodistas de países vulnerables, Nicaragua, Cuba, Venezuela, ¿realmente pueden hacer periodismo? Y bueno, yo creo que ahora en este próximo panel tenemos dos casos de periodistas eh, venezolanas a través de dos medios digitales nativos muy importantes, así que también como el debate de México, que es un diario del interior, y una vez se pregunta en los países nuestros si todo el buen periodismo y la calidad de periodismo está en las capitales de los países, que somos gobiernos de repente muy, muy nacionalistas o federalistas o, o concentrados en las capitales. Y esto está demostrando que hay un periodismo y una soberbia de calidad periodística en todas las regiones de los países de las Américas. Bueno, Nuria, Hola. gracias por estar con nosotros. Nuria Piera es una de nuestros socios más importantes de República Dominicana en la CIP, es fundadora del portal N Digital de Santo Domingo, en República Dominicana. Debutó a los 11 años en la televisión. Ya vamos a querer saber de qué estamos hablando, de su país, y en 1987 creó el primer programa de investigación periodística, descubriendo los casos más importantes de corrupción pública y privada. Y a raíz de esas publicaciones, de lo que estuvimos hablando en el panel anterior, aquí sí hubo muchos funcionarios destituidos y otros sometidos a la justicia. Así que esa fue Y un, presos. exactamente, un buen desenlace. Dirigió Nuria también el primer canal de noticias por 5 años. Es considerada realmente, y la conocemos en la CIP, como una de las periodistas más influyentes en República Dominicana. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, Nuria, por hacerte un espacio en tu agenda. Y aquí estás tú con tus panelistas. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias a todos ustedes por pues, tener esta oportunidad, ya que lamentando no estamos juntos para poder abrazarnos y sentir ese calorcito humano. Quiero agradecer a Christopher Barnes, el presidente de la CIP, a ti, Ricardo, a Paola, a Marta, y no sé si estoy ya, no sé si Ricardo salió, a todos ellos. Sobre todo también yo quiero agradecer, amigos, a Leonor Mulero de Puerto Rico, porque como se dijo al principio, cuando comenzamos con esto a las 12, la verdad que el trabajo de ella fue enorme. Estamos hablando de que se recibieron 1000 y algo de propuestas. Yo tuve la oportunidad de analizar 2 categorías y los trabajos fueron fenomenales. O sea que fue un trabajo muy arduo. Gracias a todos los que nos están viendo en este momento. Y paso a presentarles a los participantes y ganadores de varios de estos premios que tenemos a bien pues presentarlos. Tenemos a Clavel Rangel. Hola Clavel, ¿cómo estás? Con un nombre de flor, pero escribe excelente, con nada de suavidad, sino bien directa. Es periodista venezolana, profesora universitaria, actual editora del diario Correo de Caroní, ¿verdad? Coordinadora de investigación de Fosas del Silencio, investiga la corrupción, igual que yo, así que compañera, un gusto. El crimen organizado y las violaciones a los derechos humanos en su país. Este último del crimen organizado y las violaciones de los derechos humanos, como también la corrupción, la pone en grave peligro de vida en un país como Venezuela. Premio CIP 2020 a la excelencia periodística en derechos humanos y servicios a la comunidad. El premio que ganó fue Fosas del Silencio, redacción de la vida de Nos en Venezuela. Bienvenida, Clavel. Vamos a presentar a Valentina. Hola, Valentina. Valentina Oropesa, periodista también venezolana. ¿Se conocen, Claudia y Valentina? Sí, sí. Okay, Sí, sí. perfecto. Perfecto. Fundó y dirige la unidad de investigación del portal Prodavinci.
Así, ¿verdad? Ok. Revista digital que promueve el periodismo de ideas. Excelente. Durante 17 años de trayectoria ha cubierto una gran diversidad de temas, con varios acontecimientos importantes y reconocimientos a su labor. Premio CIP 2020 a la excelencia periodística en la salud, que acabamos de oír que es un premio que le está interesando mucho a la CIP y que prontamente pues, va a aumentar la cantidad de trabajos que se hagan sobre eso. Y su premio con el trabajo que ganó es Tiempo de Malaria en Venezuela, de la redacción del periódico digital que dirige. Y el único varón que tenemos aquí, a Ramón Felipe Verdín, licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Occidente, México, periodista de investigación especiales del diario El Debate, Los Mochis, Sinaloa, México, docente de la Universidad Durango, Premio CID 2020 a la excelencia periodística en cobertura noticiosa. Y ganó con el tema Tragedia Mormones. Son 3 temas importantísimos que vamos a desarrollar en este debate. Tenemos 1 hora, o sea que pueden desplayarse. En televisión, yo tengo que reconocer que me pongo un poco nerviosa porque como en la televisión cortamos tanto y editamos y le damos a los cortes tan poco tiempo, aquí me tengo que relajar y pueden hablar todo lo que quieran. Vamos a tratar de hacer un tema interesante como han sido los temas que hemos visto a lo largo, después del mediodía, llevan 2 temas y este es el último. Bueno, vamos a comenzar con Clavel. Clavel, lo que haces con la fosa del silencio, ¿verdad? Que tomas la historia de un fotógrafo, Wilmer, que va a una mina, ¿verdad? Y en la mina desaparece. Igual que él, desaparecen decenas. Según los derechos humanos, ya casi unos 50, 49, ¿verdad? 39, si no me equivoco. ¿Qué es lo que pasa en esas minas? ¿Cuál es el problema? Porque me gustaría primero ver lo que más podamos tratar, los temas que ganaron para que la gente tenga idea y después podemos desarrollar otros temas. Así que, Clavel, dime tu historia. ¿En qué consistió? Los peligros. ¿Por qué pasa eso? ¿A qué se debe esas desapariciones? ¿Qué hacen las autoridades? ¿Qué hace el gobierno? Comencemos contigo. Gracias, Nuria. Las minas del sur de Venezuela, específicamente en el estado Bolívar o en la Amazonía venezolana, comenzaron a ser un lugar en principio, de migración interna de venezolanos por una mezcla de 3 factores. La hiperinflación que comenzó en Venezuela, la enorme crisis política institucional que viene agravada por este componente, complementada por este componente económico, y bueno, a su vez también la desmonopolización de la violencia en el país, que hizo que estos territorios fuesen controlados, específicamente estas minas que estaban en la Amazonía venezolana, fuesen tomados por grupos armados irregulares en principio, a partir de 2015, pero en 2016 el gobierno de Nicolás Maduro institucionaliza esta actividad minera que hasta el momento no había sido desarrollada en Venezuela de esta manera como se está dando en este momento, y lo bautizó con el nombre del Arco Minero del Orinoco. Lo que viene ocurriendo desde entonces, aunque el Estado Bolívar en principio, que es como la base donde hemos ejecutado este trabajo, porque lo hemos hecho, esta organización, que es una organización de derechos humanos que se llama CODECIU, que está en el Estado Bolívar, un grupo de periodistas independientes regionales, un medio digital que es La Vida de Nos y un periódico que es Correo del Caroní, donde hemos hecho seguimiento diario. Comienza en 2016 este proyecto de Nicolás Maduro, un poco apretado ya económicamente, decide recurrir al oro como mecanismo de emergencia, como mecanismo de sustento económico para el gobierno, y lo hace bajo unas condiciones inexploradas de esa manera en el país, porque en Venezuela la actividad aurífera era controlada por una empresa estatal formal que funcionaba bajo un contrato colectivo y con trabajadores y con sindicatos organizados. Lo que ocurrió después de 2016 fue una migración interna masiva de venezolanos buscando tratar de sobrevivir a la emergencia humanitaria compleja que todavía atraviesa Venezuela, y que hizo que el oro fuese como una actividad
que en medio de una enorme crisis económica, sin instituciones, sin empresas estatales ni privadas activadas, viesen en el oro una oportunidad económica. Y ahí con este caldo de cultivo de los grupos armados a quienes, bueno, que digamos, la historia de la violencia en Venezuela pues ya ha sido ampliamente contada, o desde que Hugo Chávez asumió el poder, y bueno, y desde antes, pero luego como esto digamos, se aceleró de alguna manera bajo el amparo político, pues comienza entonces estos grupos organizados a controlar estos territorios mineros, y ahí es donde empiezan a ocurrir masacres. Una de las más, digamos, sonadas fue la de 2016, donde 17 mineros desaparecieron y la comunidad comenzó a protestar porque le exigieran el regreso, que les entregaran los cuerpos de esos mineros. Y luego lo que hemos visto con organizaciones de derechos humanos es que han pasado más de 11 masacres en esos territorios, y este número de desaparecidos, que para la fecha que escribimos este trabajo de Fosas del Silencio eran 39, hoy día tenemos alrededor de 77 casos desaparecidos, que es un subregistro, además sabemos, porque si comparamos con Colombia o con México, que tiene casos de desaparecidos que superan los miles, lo que nosotros estamos viendo ahorita en Venezuela y específicamente al sur del país es como estos casos de desapariciones que parecen incipientes en comparación con otros países como El Salvador y que repito como México, Colombia, que son nuestros vecinos, pero que nos dan una señal de que el esquema de cómo está operando el crimen organizado y con la anuencia del Estado, porque no hay búsqueda de desaparecidos, porque no hay mecanismos, protocolos de búsqueda en vida de estas personas que denuncian que sus familiares han sido desaparecidos o que han sido descuartizados en esta zona o que saben que están en una fosa en estos territorios. El Estado básicamente ni se pronuncia y omite estas desapariciones. Entonces, ese es más o menos el contexto en el que ha ocurrido estas desapariciones y la violencia específicamente al sur del país. Queremos decir además que, digamos, que esto no es un territorio históricamente violento, sino que lo hemos visto además aceleradamente en un periodo de 5, máximo 6 años, cómo la violencia ha ido mutando y acelerándose en unos municipios que tradicionalmente eran de minería artesanal y minería tecnificada como una empresa estatal formal, y que luego con la desmonopolización de la violencia, pues fueron prácticamente tomados por estos grupos irregulares, por el ELN, que hay desplazados grupos irregulares de Colombia, y por el control que en efecto debería tener la Fuerza Armada Nacional allí. O sea, se convierten en tierras de nadie, la fiebre del oro. ¿Cuál es el motivo de que los maten? ¿Se rebelan? ¿Participan en algún tipo de actividad de espionaje o de traición? El periodista, el fotógrafo, ¿por qué lo matan? ¿Cuál es el motivo de las muertes? Bueno, nosotros comenzamos a investigar o decidimos mirar qué tan grave eran las desapariciones en estos territorios mineros, porque en efecto Wilmer González, que era o es, digamos, fotógrafo del Correo del Caroní, en 2018 también, forzado por la crisis económica en el país, se va a una mina aparentemente a trabajar porque no tenemos, digamos, mayores detalles, no sabemos si como fotógrafo o como minero, pero el punto es que no aparece ni aparece ni su cuerpo, ni tenemos noticias, y hasta ahora su estatus es desaparecido. Y lo que hemos visto en este perfil que hemos estado estudiando desde hace aproximadamente 1 año y medio, es que en estos territorios se imponen unas leyes del grupo del crimen organizado que imponen cómo es la manera de trabajar y qué es un delito y qué no, bajo sus leyes, por supuesto. Y estas personas puede ser desde que, bueno, que te rebelas contra el grupo armado que controla la zona porque imponen un precio del oro, por ejemplo, o por simplemente porque, bueno, porque puede haber un robo en la mina, o porque eres amigo de un sector contrario al grupo que controla esa mina. Es decir, hemos visto diversos tipos de hipótesis, además, porque las familias no saben qué está pasando exactamente con sus familiares. Hay algunos que han aparecido, de hecho, y sabemos además que ahí en esta zona, como es un territorio fronterizo con Brasil y con la zona de reclamación y parte de Guyana,
hay también redes de trata, porque este es también un territorio de migración de los venezolanos que hoy día están saliendo en condición de refugiados o de migración forzada. Y del narco, yo me imagino que el narcotráfico, estos paramilitares que están ahí, ciertamente deben ser también un gran grupo de narcotraficantes. Hay investigación, no hay investigaciones hasta ahora que constaten El narco está ahí. que esto esté ocurriendo allí, pero sabemos además que, bueno, este territorio está limitado por el, digamos, el paso del río Orinoco, que además como bordea también Ciudad Guayana y atraviesa este territorio. Y bueno, eso ha sido históricamente denunciado como el río Orinoco termina siendo una autopista para el narcotráfico. Bajo las condiciones en las que está hoy Venezuela, no es difícil inferir que esto pudiese estar ocurriendo. Pero lo que sí está ocurriendo en las minas es un tráfico de oro, o digamos, que ha podido constatar el periodismo de investigación, es el tráfico de oro, el tráfico de mercurio, por ejemplo, y cómo básicamente hay un trabajo forzado y de esclavitud de quienes van a intentar sobrevivir y cómo grupos superiores controlan la actividad allí. Bueno, dentro de un momento volvemos contigo para que nos digas si fuiste al sitio, cuántos días estuviste, si tuviste algún tipo de problema, de amenaza, los precios, el dinero que se puede ganar, pero te voy a dejar un poco en pausa para comenzar con Valentina y que nos hable un poco del trabajo que ella realizó, que era Tiempos de Malaria, tomando un poco tal vez el título de Gabriel García Márquez, Tiempos de Cólera, ¿verdad? Y ahora estamos hablando de tiempos de malaria justamente también en Venezuela, que según leo, escribías de que Venezuela había sido uno de los países que primeramente había eliminado la malaria, el paludismo en su territorio, y que ahora, 60 años después, pues ahora es uno de los países con mayor malaria, que ha causado muchas muertes y que es un problema sanitario en Venezuela. Valentina. Buenas tardes, Nuria. Muy agradecidas en nombre del equipo de ProDaVinci, no solo con la CIP, sino también con el Instituto Steven Cruz por este premio, que no solo nos alegra por el reconocimiento periodístico, sino también es un reconocimiento para todo el personal sanitario que está tratando de luchar contra esta enfermedad exactamente en el mismo lugar que Clavel está describiendo, que es Guayana, es el sur del país donde existe esta situación de tráfico ilegal de muchas cosas, pero esencialmente oro y otros minerales, ¿no? Tiempos de Malaria en Venezuela comenzó con una entrevista a un médico, al director del Centro para Estudios de Malaria en Caracas. Iba a ser inicialmente solo una entrevista, pero allí, cuando hice esa entrevista, me di cuenta de que había una historia enorme que contar, no solo de la actualidad, sino de ese pasado del que somos herederos, que tiene que ver con el doctor Arnoldo Gabaldón, quien fue un médico y un investigador que diseñó una campaña antimalárica en los años, a finales de los años 30, durante los años 40 y 50, que hizo que Venezuela se convirtiera en el año 61 en el primer país en eliminar la malaria, antes que Estados Unidos, que la Unión Soviética y que Europa. Entonces, nuestra pregunta de investigación fue, ¿por qué nos convertimos? Pasamos de ser el primer país en eliminar la malaria, ahora en ser el mayor foco de transmisión en América. Y la pregunta no es cómo, sino por qué, debido a que el cómo, digamos, se podía contar en una crónica. El por qué lo que nos da es una idea de la multidimensionalidad del problema. Es un problema sanitario, por supuesto, porque hay muchísima gente enferma que trabaja en las zonas endémicas, que son esencialmente las minas, donde además se reproduce el mosquito, pero la misma deforestación que generan los mineros hace que el mosquito, que los animales que tradicionalmente picaba el mosquito ya no estén, entonces se alimenten de esos humanos que a su vez salen de las minas, se van a otros estados del país y se llevan la enfermedad con ellos, ¿no? Parte, en buena medida, uno de los logros de este trabajo es haber podido levantar la historia de 80 años de estadística sanitaria sobre la malaria, y es importante porque en Venezuela dejamos de saber cómo estaban nuestras estadísticas de enfermedades infecciosas desde el año 2015, alrededor del año 2014-2015, cuando el Ministerio de Salud deja de publicar los boletines epidemiológicos. Pero tengo entendido que en 2017 se reportaron 411.000 casos. Claro, sí, se reporta a través de la Organización Panamericana de la Salud. Es decir, el Estado venezolano está obligado a dar esta cifra a la OMS y lo hace.
pero tenemos un montón de otras enfermedades de las que no sabemos cómo se ha comportado la transmisión. Y lo que nos ocurrió a nosotros cuando estábamos haciendo este especial multimedia de 7 entregas, es que una de las cosas que queríamos era entender cómo se había comportado históricamente la malaria. La malaria se mueve en función de dónde está la gente. Cuando Gabaldón inició su campaña antimalárica, la mayor parte del contagio estaba en los llanos venezolanos, que era, digamos, el interior del país más pobre y más susceptible a ser contagiada de esta enfermedad. Pero cuando ocurre un poco lo que Clavel estaba contando, la actividad minera comienza a crecer a finales de los 80 y en los 90, la gente comienza a migrar al sur para ir a las minas, empieza a subir el contagio y ya Gabaldón en aquella época decía, tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de la Amazonía venezolana. Es una zona en la que es muy difícil fumigar, no puede fumigar la selva entera. Y además, esta gente vive, ellos y los indígenas viven en viviendas que no tienen puertas, que no tienen ventanas. Entonces hay que poner mosquiteros en las hamacas, mucha gente esto no lo sabía, tampoco a esto se suma en la crisis de escasez de medicamentos en Venezuela, que hace que para estos pacientes fuese prácticamente imposible conseguir cloroquina y otros medicamentos antimaláricos en esas minas, y si lo lograban se vendía a 1 grama de oro, 1,5 gramos de oro. Entonces, el tema es que nos dimos cuenta de que era tan complejo que necesitaba no solamente diseccionarlo y no solamente hacer una labor estrictamente informativa y periodística, sino también formativa, porque somos un país malárico. A principios del siglo XX era la principal causa de muerte en el país y muchos de nosotros no sabíamos de qué estábamos hablando, me refiero a los periodistas y a todo el equipo que trabajó en esto, pero además, como Caracas no es una zona malárica por la topografía de la ciudad, se ve muchas veces como un problema un poco ajeno, ¿no? Es como algo que pasa en el sur del país y resulta que en este momento, precisamente porque los mineros se desplazan dentro de Venezuela, es un problema nacional. Y cuando nos convertimos en el mayor foco de transmisión del continente y empezamos a tener gente que se va por las fronteras, entonces lo regamos a toda la región. Por eso es que este trabajo, una de las fortalezas de este trabajo es que cuenta una historia que no solo nos atañe a los venezolanos, que también se ha convertido en un problema de salud pública regional, que además ha sido referenciado en revistas científicas tan importantes como The Lancet. La tasa de mortalidad, ¿cómo es, Valentina? Esa es una buena pregunta. Las tasas de mortalidad también las han publicado a través de la OPS. La tasa de mortalidad es baja. Aquí hay que recordar algo, y es que la mayor de los alrededor de 435.000 personas que murieron en el año 2018 de esta enfermedad en el mundo, la enorme mayoría ocurrió en África. Y esto depende del tipo de cepas del parásito. La mayor transmisión sin duda se genera, digamos, de las cepas más benévolas, ¿no?, del parásito. Sin embargo, aquí los especialistas en salud pública piensan que hay un enorme subregistro, no solo porque probablemente las autoridades están interesadas en que no se sepa, sino porque realmente hay un sistema de vigilancia epidemiológica muy debilitado, con muy poca capacidad de saber cómo se está comportando la enfermedad, y ese es paradójico, pero termina siendo una de las grandes preocupaciones de toda la gente que está vigilando el comportamiento del coronavirus en Venezuela. Porque ese mismo sistema de vigilancia epidemiológica que antes nos decía cuántos contagiados de malaria había o de la enfermedad de Chagas, es el que tiene que decirnos cuántos contagiados de COVID-19 hay en Venezuela. Por eso además... Yo me imagino también que el dengue, aquí por ejemplo en mi país, el dengue ha aumentado enormemente y en Venezuela pues también. Sí, pero si me preguntas de cifras de este año, hasta donde se nos han publicadas, no. Pero estamos hablando de lo mismo, o sea, de ese mismo boletín epidemiológico que daba la notificación de las enfermedades obligatorias, o sea, de notificación obligatoria. Entonces, este trabajo sobre la malaria también ha cobrado más vigencia por eso. Ok, dentro de un momento volvemos contigo para que nos digas cuando salieron los reportajes si se logró algo, sobre todo en un momento en que la preocupación es el COVID. Posiblemente, como decía Ricardo, el año que viene te tendremos con tiempos de COVID, porque ciertamente ahora todo lo que preocupa es el COVID. Vamos a Ramón. Ramón, tu historia es como de una novela, o sea... yo no sé si en México se habrá hecho una película sobre este lamentable hecho, trágico hecho de la tragedia mormona.
Cuéntanos un poco, porque yo leía y cada vez que leía más me interesaba cómo surge esto, qué pasa en ese sector con los mormones. Esto fue a finales del 19, murieron varios niños, mujeres. ¿Qué pasa allá con los mormones? Porque tengo entendido que son personas que no se meten con nadie, es una secta que se mantiene muy distante. ¿Por qué esta situación específicamente con los mormones? Ramón. ¿Qué tal, Nuria? Hola. Muy buenas tardes. Gracias, buenas. Bueno, la familia mormona que se asienta en el norte de México, en los límites de los estados de Sonora y Chihuahua, pues finalmente pues es una zona desértica, es un lugar tristemente conocido por ser una zona de trasiego de droga. Y de hecho, pues es un punto donde cárteles de distintos grupos armados, distintos señores del narcotráfico mexicanos, pues cruzan sus áreas de intereses y esta área donde finalmente se asienta las familias Levarón y Langford, pues queda en el fuego cruzado. Efectivamente, como dices, fueron 11 personas las que fallecieron en el atentado. La mayoría de ellos fueron niños, creo que fueron 9 niños y dos mujeres. Leí como 3 mujeres y 6 niños, para refrescar. Sí, bueno, con el paso del tiempo se fueron revelando las cifras exactas, y sí eran integrantes de 2 familias, eran Ronita, y no recuerdo cómo se llamaba la otra integrante de la familia Levarón, pero sí eran 9 menores de edad. ¿Cómo murieron? Los que se contabilizaron al final. Ramón, ¿cómo murieron? O sea, tú dices que fuego cruzado, ¿era un lío entre 2 bandas o realmente el atentado fue directamente hacia ellos? La versión que oficialmente se ha hecho correr, porque como comentaban hace algunos minutos, es más la información que uno se entera extraoficialmente que pues lo que verdaderamente se puede declarar con pruebas y con hechos. Eran 2 camionetas, camionetas tipo Suburban que se dirigían desde la colonia Levarón en Galeana. No, corrijo. Ellas iban saliendo del rancho La Morita en Sonora con dirección hacia Chihuahua. Es una zona que está pues enclavada en la sierra, y este camino, por decirlo de alguna manera, era el que ellas hacían diariamente, pues para ir con su familia que vivía en Levarón, en Galeana, en Chihuahua. Es un camino muy escarpado que mis compañeros de periódico El Debate, junto con un guía local que tuvimos de nombre Felipe Genches, a quien también pues va parte de este premio, hicimos el mismo camino. Obviamente ese día, el día que empezamos con la cobertura, estaba cubierto y estaba vigilado por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano, pero en realidad es un trayecto muy abrupto, está entre montañas, está ¿Pero qué pasó entre con desfiladeros. ellos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué murieron? ¿Cuál es el asunto? ¿Qué determina? Tu reseña periodística, ¿qué determinó? Presumiblemente habría sido una confusión de un grupo de la droga que cuando vio pasar las camionetas, pues creyeron que eran grupos contrarios y pues abrieron fuego contra 11 personas. Y no es extraño, sabiendo que son de la zona y que tú dices que siempre tomaban ese mismo camino, ¿no es extraño que no supieran que esos eran los mormones? Se podría justificar porque pues tal vez las camionetas eran las que frecuentemente usan los cárteles pues, para movilizarse o para movilizar su droga. Entonces, cuando ven la camioneta polarizada,
que va a punto de tomar ya los cerros de Sonora en dirección hacia Chihuahua, pues probablemente sí se percataron de la confusión y cuando vieron que eran niños y mujeres, pues ya era imposible detener la masacre. O sea que tú piensas que después que tiraron, fueron al sitio y ultimaron a los demás. O sea, le dieron tiro de gracia a cada uno. Es una de las versiones y es una de las... Sí, de hecho el propio Adrián Levarón ha dicho esto, porque hubieron niños que sobrevivieron a la masacre y ellos contaron a su familia y es un poco también de lo que nos comentó Adrián Levarón cuando tuvimos oportunidad de entrevistarlo en los funerales de esta familia. ¿Son norteamericanos ellos? Sí, tienen ambas nacionalidades, son mexicanos, porque a fin de cuentas recibieron un indulto fueron recibidos para poblar esta zona, y mantienen ambas nacionalidades, de hecho. En algún momento también están pidiendo la intervención de las autoridades policíacas norteamericanas, y pues fueron hechos muy trágicos. Cubrir estos hechos noticiosos no es fácil, porque tienes que ir ahí cuando la gente está sufriendo, llorando y haciendo preguntas hasta un poco necias, periodísticamente hablando, correctísimas, pero te sientes hasta mal porque tienes que hacer cuestionamientos. Yo pienso que es una de las partes del periodismo más difícil de hacer, Ramón, ¿verdad? O sea, ir a la llaga de la herida y ahí comenzar a escarbar, a buscar, a hacer preguntas humanas, sensibles. No es fácil, no se siente a veces hasta incómodo, ¿no es así? Sí, de hecho es una de las preguntas con las que abro una de las entrevistas que le hice a Adrián Levarón. ¿Qué le puedes preguntar a una persona que en ese momento tiene toda la tragedia del mundo a su alrededor y que en esos momentos aparte ya lo contactaron todos los medios internacionales? Creo que había prensa francesa y alemana ahí entrevistándolo. Entonces, ¿qué más podía preguntarle yo? Y fue curioso porque en el último funeral que fue abierto, porque también hubieron funerales que fueron en privado, especialmente los de los niños, estábamos ya separados por decirlo así, del entierro, del área donde estaban siendo enterradas los dos menores de edad, creo. Y de repente se queda solo Adrián Levarón y me dice el guía y mi camarógrafo que no él es el señor Levarón. Y pues corrimos a entrevistarlo. Lo primero que dije, pues, ¿cómo inicio la entrevista? No se me ocurrió nada más que preguntarle, ¿cómo está? Porque después de tanto que lo bombardearon con preguntas de diferentes medios, pues, ¿cómo se siente? ¿Qué puede decirnos sobre usted? Y al final esa entrevista es muy, muy fuerte porque dice, yo mañana unos hijos míos se casan en Cancún y tengo que ir a la boda. Hoy entierro a mis hijos y a mis nietos, entonces, ¿qué hago? Y eso es una muestra del espíritu y de la capacidad de sobreponerse que esta familia, que esta comunidad ha tenido a lo largo de su historia en México. Bueno, como los mormones tienen tanto ímpetu religioso, yo pienso que eso los ayuda a sobreimponerse a su dolor. Vuelvo contigo dentro de un momento, Ramón, porque veo que hay un momento que te llegas a emocionar, porque yo sabía que iba a ser duro para ti a preguntarle eso a una persona en un momento determinado, porque me ha pasado a mí también. Clavel, cuando hiciste tu trabajo de las fosas, yo me imagino que fuiste a la zona. ¿Cuántos días estuviste allá? ¿Tuviste miedo? ¿Algún tipo de amenazas? ¿Cómo te protegiste? Bueno, nosotros, los periodistas que participamos en la investigación, bueno, somos un equipo como aproximadamente 7 periodistas, pero en total somos 22. En principio vivimos en el estado. Las minas quedan a 3 horas, pero las víctimas son desplazados también del conflicto minero. Con lo cual, por otros trabajos tenemos que frecuentar la zona por otros tipos de coberturas y básicamente estas historias que hemos contado en Fosas del Silencio, que decidimos además que fuese en el género de la crónica, porque los números por sí solos así no nos decían, no describen en realidad lo que es el drama de las desapariciones, además que es algo
nuevo, digamos, en el sur del país, no es un tipo de crimen con el cual nosotros experimentáramos o que estuviésemos acostumbrados a reportar. Las historias estaban a nuestro alrededor, es decir, no solamente nuestro compañero de trabajo que era Wilmer, que fue como la historia detonante, sino que empezamos a notar que era un secreto a voces y por eso decidimos hacer junto a Codeciu y a La Vida de Nos y a Correo del Caroní este monitoreo en principio de medios, de redes sociales, de intentar reconstruir una base de datos, además por nuestros propios allegados, porque teníamos gente que, yo conozco a alguien que es vecino, que se fue a la mina y no ha regresado. Yo conozco a un vecino, a una prima, a alguien que trabaja en mi casa. Es decir, las historias estaban muy a la mano, con lo cual incluso en esta realidad lo que hemos encontrado también es que las víctimas de estas desapariciones, las familias, migraron o están en Argentina, o están en Brasil, o están en otros estados como Táchira, o sea, al otro extremo del país, y que no necesariamente, o sea, aproximadamente más del 40-50% de los casos que tenemos no son del territorio, es decir, sus familias viajaron a las minas porque creían que allí podían tener una oportunidad económica y dejaron desprovistas a su familia, empezaron a enviar dinero y posteriormente, bueno, pierden contacto con ellos. Ese más o menos es el patrón que está ocurriendo y que sigue ocurriendo. Entonces, bueno, estamos en la zona, lo que hemos encontrado es que este no es un tema de, hay que viajar a la mina para encontrar a las víctimas. Las víctimas terminan siendo y están no solo en el estado Bolívar o en los estados mineros, sino también en el resto del país, y sus familias ahora son migrantes o son refugiados en otros países. No hay duda que yendo en unas próximas entregas, yendo a la mina, porque se podría tener cómo realmente están los mineros, el sufrimiento, cómo viven, cómo comen, si las enfermedades que pueden tener, que yo creo que también sería muy importante como reportarlo. Hablabas tú hace un momentito en tu primera participación de que hay algunos que han aparecido. Esos algunos que han aparecido, ¿qué cuentan? ¿Por qué desaparecieron? ¿Fue que salieron huyendo o es que estaban presos y lograron escapar? ¿Estaban escondidos? ¿Estaban perdidos? ¿Qué es lo que decían ellos que pasaba? ¿Por qué desaparecieron y aparecieron? Bueno, tenemos como aproximadamente unos 3 testimonios lejanos. Quienes reportan que aparecen siempre lo hacen a través de un familiar que termina siendo como tercero en todo esto, ¿no? Nunca, hasta ahora no hemos podido hablar con una víctima directa, pero los testimonios que hemos recogido con esta distancia, digamos, es que, bueno, el patrón de la violencia más mutado en la mina. Hasta quizás 1 o 2 años, pues habían operativos, en un principio ocurrieron también de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la FARC en este territorio, un cuerpo policial que ha sido condenado por la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y entre otras organizaciones, por su alto nivel de exterminio, por ejemplo, que ingresaban grupos de la Fuerza Armada o grupos armados parapoliciales que ingresaban al territorio y disparaban a mansalva para intentar tomar el control de esa mina. Algunos de estos quedaban heridos y huían en la selva. Entonces por eso quedaban desaparecidos. O algunos quedaban prisioneros en unos centros que describen como de tortura, donde finalmente algunos los matan y algunos finalmente como que les perdonan la vida. Y otros casos que hemos reportado a través del monitoreo de prensa, digamos, del diarismo, es que, bueno, hay muchísimos casos de tortura. Por ejemplo, de las ejecuciones extrajudiciales, que no es nuestra investigación inmediata, que son las desapariciones, pero lo que hemos visto en el monitoreo que hemos hecho sobre la violencia en general, al menos el 40% de los cadáveres que se encuentran hoy día en las minas son irreconocibles, porque tienen síntomas de tortura, porque han sido desfigurados o destrozados. Entonces, esos cuerpos también es difícil determinar. Y esto se asemeja mucho a lo que hemos visto ya, que uno veía algo como lejano, la violencia en México, por ejemplo, o la violencia en Colombia, y que hoy día estamos viendo escenarios o patrones similares en nuestra zona. No, definitivamente, claro, el ser humano no ha cambiado desde la época de la conquista.
porque lo que estamos viendo ahora fue lo que hicieron los conquistadores con los aborígenes de nuestro territorio, que los mataron, los pusieron a trabajar, los metían en minas, eran abusadores, torturadores, o sea que el ser humano definitivamente en muchos aspectos no ha cambiado, y ese trabajo tuyo de las cosas del silencio lo demuestran. Vamos a ver, Valentina, en tiempos de malaria y en tiempos tan difíciles de Venezuela, decir que no le están haciendo caso a la malaria es tan dificultoso como decir no le están haciendo caso al COVID, no le están haciendo caso al hambre, no le están haciendo caso a la persecución política, a la dictadura, a tantas cosas en Venezuela que no sabría yo cómo decirte de que este trabajo tuyo, importante porque es un aviso de salud, inclusive hasta mundialmente, porque como bien dices, nos afecta a todos, ya no es solo Venezuela, se van a Brasil, a Venezuela, a Colombia también, vuelan, o sea que eso se puede esparcir. ¿Qué hace el gobierno? ¿Ha hecho algo o también da como respuesta el silencio? A ver, si la pregunta es si ha habido alguna respuesta inmediata a nuestra cobertura, no la hubo, y eso es muy común, lo que contaba Clavel hace unos minutos, ocurre con todo. El Estado, sencillamente el Estado, el gobierno no declara sobre los temas que no le interesan. No, claro. Y ya está, ¿no? Ahora, lo que sí es que creo que este trabajo de tiempos de malaria fue efectivo en términos de sensibilización de la opinión pública. Estos materiales han sido usados incluso como materiales didácticos y pedagógicos en universidades venezolanas, entre investigadores venezolanos, incluso a nivel de educación secundaria también. Sin embargo, hay que entender que el tema de la transmisión de la malaria, como otras enfermedades infecciosas, es parte de un contexto que es la emergencia humanitaria compleja, en la que el colapso de los servicios públicos, las instituciones del Estado y el Estado de Derecho impide que la gente pueda garantizar derechos fundamentales que van desde el acceso a la salud hasta el acceso a alimentos, agua potable, medicinas. Entonces, lo que ocurre en el caso de la malaria es que como el foco principal está en esta zona del país, en el sur, que además tiene un componente de violencia y de dominio de grupos armados, todo se hace más complicado, porque así como Clavel contaba sobre los mineros, los microscopistas, los médicos, los bioanalistas, tienen muchas dificultades para acceder a los lugares donde están estas poblaciones contagiadas. O sea, ellos también dependen del permiso que den los grupos armados que estén presentes en el territorio, y además tienen otras limitaciones de tipo operativas, como por ejemplo escasez de gasolina, probablemente escasez de insumos con que trabajar, de implementos de laboratorio para tomar las muestras, de reactivos para hacer los diagnósticos, y en este momento la situación ha mejorado en cuanto a los medicamentos, pero en la época en la que hicimos el trabajo, ese era uno de los problemas principales. Una cosa que está baratica, la cloroquina, o sea, la comenzaron a usar para el COVID, pero ciertamente es muy barata. También se habla de otro medicamento que sería el CDC, que sería el cloruro de sodio, que ayuda muchísimo también a eliminar la malaria. El CDC. Sí, bueno. El CDS, mejor dicho, Sí. el CDS. Bueno, ya en términos generales, sabemos en qué consiste los trabajos que realizaron, tres trabajos de salud, trabajos humanos como también el de Clavel, y por supuesto la cobertura noticiosa, que es la que nos mantiene al día de todo lo que está pasando en este caso. ¿Qué significa para ustedes, Ramón, el haber ganado este premio, este reconocimiento de la CIP? ¿No te oímos? Pon el sonido. Ya está. Okay. Gracias, Nuria. Verdaderamente, apenas tengo 5 años dedicándome al periodismo en forma. Estudié Ciencias de la Comunicación, y el equipo con el que partí desde Los Mochis hacia Chihuahua y a Sonora para cubrir este evento noticioso, pues estaba conformado por personas de diferentes edades. Tenemos a Armando Talavera, que es un fotógrafo con más de 30 años dedicados al fotoperiodismo.
tenemos al editor de la Nota Roja del periódico El Debate de los Mochis, Noel Vizcarra, que también ya ha sido reconocido previamente, y al camarógrafo Reyes Kerr, que fue un equipo de diferentes edades, de diferentes disciplinas, que nos unimos para llevar a cabo esta cobertura desde el lugar de los hechos, y el haber conjugado a personas de tan diferentes edades y de ramas pues muy diferentes, al final de cuentas se hizo una transmisión, una cobertura lo más extensa posible. Obviamente estábamos en la sierra, había muy poca señal, pero tratamos de dar la visión más objetiva a nuestros lectores, a los consumidores del periódico, y pues representa el esfuerzo de diferentes generaciones de periodismo sinaloense, mexicano, que se unieron para cubrir estos trágicos hechos. Pero pensaban que iban a ganar, que tenían oportunidad de ganar. ¿Cómo se sintieron cuando recibieron la noticia? Nuria, sinceramente, como ya lo había dicho en una entrevista previa, uno se enfrenta a la nota en blanco, a la página en blanco, uno se enfrenta a la cantidad de seguidores que puede tener la página durante la transmisión en vivo, y no piensas, estás trabajando y simplemente lo haces por sacar el trabajo y llevarle la información a la gente, pero no alcanzas a visualizar el impacto que podría tener la información posteriormente. Obviamente, la información fue tratada con la mayor sensibilidad posible por ser el asunto tan delicado como era, y siempre tratando de retratar a las declaraciones de Julián y Adrián Levarón y todas las personas que entrevistamos pues de la mejor manera posible. Bueno, yo me imagino que te sentiste contento. ¿Que te sentiste contento Sí, al recibir la noticia? Duré en shock 2 horas, me quedé bloqueado cuando me llegó el correo, y una compañera de investigación de Periódico El Debate me dijo y no supe qué hacer. Qué bello, qué bello. Claro, yo creo que aparte del reconocimiento del trabajo de ustedes, el hecho de que la CIP reconozca el trabajo tuyo, que es una denuncia importante a nivel mundial, como es las desapariciones, el maltrato, yo pienso que eso te ayuda a dimensionar tu denuncia, y eso es importante desde ese punto de vista también. ¿Cómo te sentiste? Clavel. Con el sonido. Perdón. Sí, ya, listo. Sí, para nosotros es digamos, en Venezuela en este momento ocurren muchísimas cosas, y lamentablemente muchísimas graves. Es decir, que poner, que el jurado haya puesto, y que la Sociedad Interamericana de Prensa haya puesto la mirada en este tema, que parece un tema regional, dentro de un contexto, digamos, nacional, como el que atraviesa Venezuela, donde el hambre azota, donde la crisis sanitaria es tan letal, donde la violencia tiene diversas dimensiones. Poner la mirada en las desapariciones, pues nos ayuda también. Bueno, te frisa el Clavel. Pasamos a Valentina, en lo que Clavel se desfrisa. Sigue, perdón. Ajá, sí, que están completamente desasistidas, y que hasta el momento pues no encuentran eco en ninguna autoridad del Estado, del gobierno, para buscar a sus familiares. Pues esto es una oportunidad para que quienes tengan la oportunidad de leer en este momento Fosas del Silencio no solamente sientan empatía por estas historias que cada vez lamentablemente son más frecuentes en América Latina, y que es un crimen que termina siendo también transnacional. Para nosotros es eso, y también representa una oportunidad para el periodismo colaborativo. Nosotros, los medios y las organizaciones de derechos humanos que han participado en esto, han trabajado poniendo los pocos recursos que tienen disponibles, y aportando el talento que cada uno puede dar para que un tema como este pueda llamar la atención, pueda convocar la atención de la opinión pública, y pueda finalmente pues exigir a las autoridades que haya un cambio en corto plazo. Entonces, bueno, nosotros seguimos haciendo esta cobertura. Esto no es un trabajo que ha terminado, es un trabajo que seguimos haciendo, y que esperamos el próximo año pues arrojar nuevas conclusiones de lo que allí está ocurriendo, y esto nos anima también y da aliento a las familias, porque cuando nosotros tenemos un grupo en redes sociales con algunos de estos familiares,
y para ellos se sienten como que alguien escuchó y alguien atendió la historia de su hijo, o de su esposo, o de su hermana, que fue a la mina y que no apareció. Bueno, cuando Montezuma fue que clamaba, su voz clamaba en el desierto, con lo tuyo, la fosa del silencio y con todo este premio, yo pienso que ahora más voces van a escuchar precisamente y no se quedará en el silencio. Así que felicidades. Valentina, igual forma, o sea, Clavel ha logrado ganar, tú también, lo que significa que pones sobre el tapete la malaria en Venezuela. De hecho, me he motivado por ti a hacer un trabajo de la malaria en República Dominicana, a ver cómo estamos, porque como quiera que sea, aquí como somos un centro turístico, esas cifras las mantienen muy ocultas para evitar cualquier problema al turismo. Así que sería bueno también que yo me ponga en ese oficio en este momento. ¿Qué sentiste tú cuando ganaste? Bueno, primero me alegra mucho saber que esto te inspira a hacer un trabajo de malaria porque es una enfermedad de la pobreza y es calificada por Naciones Unidas como una enfermedad olvidada en algunos casos, ¿no? Nos sentimos muy contentos, muy sorprendidos porque la malaria, a diferencia de otros temas, no tenía vigencia noticiosa. En nuestro caso no partimos como ocurrió con otros panelistas de una noticia, era como algo latente, digamos, sí, es una enfermedad infecciosa, un poco atractiva desde el punto de vista noticioso y narrativo, que seguía creciendo. Entonces, para nosotros, un reconocimiento internacional con el prestigio que tiene la Sociedad Interamericana de Prensa, no solo nos invita a seguir trabajando el tema, sino que además nos apoya en esa labor de difundir no solo el impacto que tiene la enfermedad, sino qué mecanismos tienen las personas para prevenirla, para cuidarse del contagio y además para que los investigadores sigan proponiendo soluciones de políticas públicas para atender el problema. Bueno, yo imagino, Valentina, que en 60 años posiblemente estaremos hablando del COVID, como estamos hablando ahora de la malaria, que todo el mundo se olvidó de ella y que de repente alguien diga, bueno, pero el COVID todavía sigue matando personas. O sea que nada más hay que darle tiempo al tiempo. Hay que darle tiempo al tiempo, sí. Bueno, veo también a Ricardo que ya nos está esperando. Muchas gracias a los panelistas. Ha sido para mí un honor poder conocerlos, hablar. Esta es la magia. No tengo el gusto de conocerlos, pero ya me parece que sí, porque debemos tener el mismo espíritu investigador, la misma necesidad de que las cosas se solucionen y que el periodismo sirva para eso. Así que gracias y felicidades.